tema titulado Llamados por el Padre. De eso quiero hablar en esta hora. Llamados por el Padre. Dice, si hablásemos de alguien o de que alguien es llamado por el Padre, entiéndase, por Dios, Jehová Dios de los ejércitos, estamos hablando de algo muy profundo, pues significa que Dios ha logrado cautivar tu atención. Pueden cerrar la puerta, por favor. Todo lo que estamos aquí hoy, algo nos trajo a este lugar, algo te atrajo hasta aquí, algo te impulsó a venir a la iglesia hoy. Quizás tú nunca habías ido a una iglesia, quizás, ¿verdad? Pero Dios te trajo a este lugar hoy. Y le hablo a cada uno de nosotros, o nos hablo a cada uno de nosotros. Cuando Dios te llama, a veces tú haces cosas y no sabes por qué las haces. A veces tú estás simple y llanamente sentado, estás durmiendo y tú escuchas una voz que te dice, ven, camina, levántate, muévete. ¿Verdad, hermana? Yo no sé quiénes han tenido la oportunidad de escuchar a Dios. Decirle, ven, camina, levántate, muévete, corre. Pero cuando Él te llama, cuando Él te habla, cuando Él está tratando de tocar tu corazón. Y quizás estás medio divorciado de lo que tengo aquí, lo que estoy diciendo. Pero quiero como hablarle a alguien en esta mañana de parte de Dios. Quizás Dios te está hablando. Quizás Dios está provocando que tú levantes tus ojos hacia Él. Quizás Dios está tocando tan fuerte que tú sientes como que el corazón se te va a despegar. A veces te da una taquicardia quizás. Y tú crees, me va a matar el corazón. No, Dios te está llamando, Dios te está inquietando. Dios está tratando de provocar que tu corazón se incline hacia su persona santa. Dios está tratando de atraerte hacia Él. Llamados por el Padre. Cuando Dios trató con mi persona para atraerme al camino, Dios trató conmigo como un padre trata con sus hijos. Primero inició, bájeme un poquito, hermana Liz, aquí, bájeme aquí un poquito. Donde está el micrófono, no me baje el completo de allá. Cuando Dios empezó a tratar conmigo, Él empezó a tratar como un padre amoroso, como un padre que anhela que su hijo vuelva su rostro hacia su persona. Así es como Dios obra, así es como Dios trabaja. Y así como cuando usted quiere que sus hijos hagan algo bien hecho, amén. Cuando usted quiere que sus hijos hagan algo bien hecho, usted empieza hablando con ellos de una forma pacífica, hijo mío, mira, haz esto, haz aquello. Ahora hay un tiempo en el que Dios ya no te va a hablar así. Si Él está tratando de llamar tu atención y tú no respondes, Dios va a utilizar otros métodos. Le habla la voz de la experiencia. No es cualquier cosa. Dios va a utilizar lo que sea para que tú ores, para que tú ayunes, para que tú vengas a Él. Y yo creo que en esta mañana Dios nos está llamando. Y hay alguien aquí especialmente a quien Dios está llamando. Y dice aquí, Dios, cuando tú sientes el llamado de Dios es porque Dios ha logrado cautivar tu atención. Quizás estabas trabajando, durmiendo, orando, caminando o entretenido en cualquier cosa. Y de repente sentiste algo dentro de ti. Escuchaste una voz. Algo dentro de ti se rompió. Pero ciertamente un algo inexplicable te sucedió. Amén. Las cosas de Dios muchas veces no pueden ser entendidas por nosotros. Dice la palabra de Dios que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. No porque no quiera, el hombre natural quiere entender las cosas espirituales, pero no puede entenderlas porque su espíritu no está conectado al Espíritu de Dios. Necesitamos entender esto. Cuando hablaba de lenguajes incompatibles hace unas semanas atrás, creo que fue el mensaje del 31 de diciembre, hablaba de la incapacidad de los fariseos y los saduceos de entender a Dios, de entender a Jesús.
porque el lenguaje de ellos era humano, su lenguaje era conforme a la ley, y Jesús estaba hablando conforme al reino de los cielos. Sus palabras eran totalmente contrarias. Abra su Biblia en Juan 6:44 y vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios. Juan 6:44, ¿lo tienen ya? Vamos a leerlo en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra de Dios: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré el día postrero. Aleluya, se pueden sentar. Hay algo que realmente Dios solamente me dijo que hablara de ese tema. El Señor, cuando me dijo llamados por el Padre, simple y llanamente me dijo, habla de esta parte que está aquí, de que no hay nadie que se acerque a Dios si no es a Jesús, si no es atraído por Dios. Y Jesús lo testifica, que dice: nadie viene a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Le digo algo, usted es tan importante para Dios, es tan importante para el Padre, que Él lo hizo venir a este lugar, que Él lo hizo levantarse a orar, que Él lo hizo, lo inquietó en su corazón para que usted se moviera y saliera del lugar donde estaba para llevarlo a un lugar mejor. Por eso cuando yo voy a Génesis y veo el llamamiento de Abraham, su llamado se lo hace el Padre a Abraham. El Padre llama a Abraham y lo llama para que salga de su tierra y que salga de su parentela, porque había un lugar mejor destinado para él, porque él había sido escogido en el corazón de Dios como hijo para bendecir al mundo a través de su descendencia. Dice aquí en el contexto de esta historia, Jesús habla con los judíos dentro de una sinagoga en Capernaum. Estas personas que están allí reunidas son aquellas que le habían seguido desde las orillas del mar de Galilea hasta las orillas del mar de Tiberias. Es el mismo mar, pero en una parte se llama Galilea y en otra parte Tiberia, como la Churchill se llama Churchill en una parte y Jiménez de Moya en otra. Lo mismo, la misma calle, el mismo mar. Dice aquí, son aquellos que fueron saciados de pan y pescado, y que al llegar el alba se dieron cuenta de que Jesús no estaba ya en la orilla, de que Jesús había partido. Y estos hombres sabían, mis hermanos, que no había allí más que una barca, y que cuando los discípulos se fueron, Jesús no iba con ellos. Así que ellos dijeron: ven acá, y donde se metió el maestro. Pero cuando llegó la mañana, vinieron otros barcos, otras barcas desde Tiberia. Así que ellos allí tomaron las barcas y se fueron hasta Capernaum. Y allí encontraron al Señor y le preguntaron: Señor, ¿y cuándo llegaste aquí? ¿Cómo fue que llegaste? ¿En qué momento arribaste? Dice, nuestra historia se desarrolla precisamente allí en esta sinagoga, donde Jesús está hablando. Y yo quiero enfatizar que, porque a veces creemos que Jesús estaba frente a una multitud en el patio o en un lugar amplio, precisamente porque viene de hacer el milagro de los panes y los peces, de la multiplicación de los panes y pescados, perdón. Y Jesús está aquí en una sinagoga, y en la sinagoga es donde Él le dice a los judíos: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Jesús empieza su conversación con esa gran multitud que le siguió, diciéndole algo que está en Juan 6:26. Él le dice: me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste del pan y se saciaron. O sea, lo primero que Jesús les dice: la razón por la que ustedes vinieron a buscarme o vinieron en pos de mí no es porque las señales los atrajeron. No, ustedes han venido porque allí multipliqué los panes y los pescados y ustedes se saciaron de comer. O sea, comieron hasta que en su vientre, hasta que en su estómago no pudo caber una migaja más de pan. Jesús lo que hace con esto es desenmascarar
a aquellos que se habían acercado a él y quienes habían recorrido una gran distancia para estar con él. Jesús no les habla con suavidad, él expone sus corazones y les dice: vinieron porque se llenaron el estómago sin haber trabajado, no porque vieran a los paralíticos levantarse o a los ciegos ver de nuevo, no porque vieran a los endemoniados ser libres, sino porque saciaron su hambre y su vientre fue lleno. Aleluya. Una razón equivocada para venir a Dios. Yo estoy hablando de qué hoy? Llamados por el Padre. Y vamos a ver brevemente al final, ya estoy casi terminando, cómo es el corazón de los que son llamados por Él. Dice aquí, inmediatamente empieza a hablar cosas profundas en el Espíritu Jesús. Inmediatamente Jesús reprende a esta gente. Entonces Jesús empieza la conversación del texto diciendo que nadie viene a Él si no le es dado por el Padre, y que Jesús lo va a resucitar el día postrero. Jesús le habla a esa multitud y le dice: yo soy el pan de vida. Sus padres, le dice Jesús, comieron el maná que vino del cielo, maná dado por Moisés. Y él le dijo: pero aún Moisés no les hubiese dado el maná si el Padre no lo hubiera autorizado. Por ende, todo lo que viene a ustedes es porque es dado por el Padre. No sé si están aquí, están entendiendo lo que estoy hablando. Entonces Jesús les dice, de hecho Jesús dice, cuando él habla de decir: yo no he venido a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió, que es el Padre. Y la voluntad de Dios es que la gente se salve. ¿Cómo se salva la gente? Cuando el Padre abre sus ojos espirituales y les permite acercarse a mí. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando, ¿verdad?, como si estuviera hablando Jesús. Entonces Jesús dice: ustedes están aquí, pero no vinieron porque vieron las señales. ¿Qué le está diciendo Jesús? A ustedes no los trajo el Padre. A ustedes los trajo el hambre. Ustedes vieron que había un hombre que hablaba cosas hermosas y que multiplicó panes y peces, y ustedes se aglomeraron alrededor de ese hombre para comer, para ser saciados. De hecho, Jesús me sorprendió y decía: cuánta humildad nos falta a nosotros, porque Jesús, mis hermanos, cuando eso sucedió, ese milagro, Él vio que la gente hablaba, y en su corazón Él vio y entendió que esa gente estaba buscándole para hacerle rey, y dijo: esta gente se va a levantar y me va a tomar y me va a hacer rey. Entonces, ¿qué hizo el maestro? Se levantó y se fue de allí, se escondió prácticamente. ¿Y cuánta humildad nos falta a los líderes de este tiempo? Nosotros le hablamos a la gente para que la gente nos haga rey, para que la gente nos engrandezca, para que la gente nos exalte. Yo creo que nos falta un poquito de entender cuál es el llamamiento real, porque Jesús no quiso que su persona trascendiera, sino el reino que Él vino a establecer. Amén. Y dice aquí, gloria a Jesús para siempre. Dice aquí que las cosas profundas en el Espíritu que Jesús empezó a hablar fue que ellos tendrían que comer su carne y beber su sangre. Y para esa cultura eso era una abominación, porque eran prácticas religiosas o mágico-religiosas que los cananeos y las tierras que Dios había echado delante de ellos practicaban. Así que Jesús les dice estas cosas, pero el pueblo malinterpreta, malentiende las cosas que Jesús está hablando. Precisamente, ¿por qué? Porque no había en ellos un lenguaje compatible con el de Jesús. Pero yo no vine a hablar de lenguajes compatibles. Pero es, mis hermanos, algo tan delicado. A veces uno habla cosas aquí que la iglesia no entiende. O hay creyentes, algunos creyentes que no entienden. ¿Por qué? Porque como no están orando, no están ayunando, no están buscando a Dios, las cosas que uno habla parecen como demasiado locas para esa gente que escucha. Y es la necesidad entonces de orar y andar al mismo nivel. Y es por eso que vamos a enseñar a toda la iglesia todo lo que hemos aprendido de parte de Dios, para que crezcamos y vayamos corriendo al mismo nivel. ¿Por qué? Porque a Jesús estos hombres empezaron a blasfemar de Él y a hablar cosas que lo alejaban cada vez más del corazón del Padre. A decir: este hombre está loco, ¿qué es lo que este hombre está hablando? ¿Cómo que vamos a comer su carne? ¿Cómo que nos va a dar a beber su sangre? ¿Y cómo que el que no coma y que no beba no se va a salvar? Y este hombre está loco. Esa gente no comprendía lo que Jesús estaba hablando, porque ellos, aunque fueron convocados en su corazón ellos no tenían la actitud correcta. Vamos a ver si me explico. Porque yo acabé de decir que no fueron llamados por el Padre, ¿verdad?
Ahora, ¿dónde nos damos cuenta que el llamamiento del Padre no surtió efecto en ellos y por tanto no fueron llamados por el Padre? Porque cuando fueron a Jesús fueron por los panes y los pescados y no fueron porque la gloria de Dios se estaba manifestando. El pastor ahorita hablaba, no recuerdo si el pastor yo creo que era el que estaba hablando de eso, y decía de las cosas de Dios, de los dones de Dios, de las manifestaciones de Dios. Cuando lo que buscamos es la gloria propia, entonces nuestro llamamiento no fue la gloria del Padre o honrar al Padre. Nos llamó que vimos como Simón que los milagros estaban sucediendo y que al poner la mano sobre la gente, esa gente recibía el poder del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Entonces dijimos, yo quiero eso, vamos a comprarlo. No que quisimos pagar un precio espiritual para honrar a Dios y dar bendición a otros hermanos. No, lo que queríamos era entonces nosotros ser llenos nosotros de gloria humana. Por eso Jesús dice, si yo hablo de mí, mi testimonio es falso, mas uno es el que habla de mí. ¿Quién? El Espíritu Santo, el Padre que me envió, dice él. Por eso no recibo gloria de los hombres, porque mi gloria viene de Dios, dice Jesús. Aleluya. Dice aquí, era inaceptable para ellos aceptar estas palabras. Y en este contexto es que Jesús les dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Cuando Dios te llama, cuando Dios te provoca, cuando Dios te inquieta, cuando Dios te mueve, cuando Dios te atrae, cuando Dios te empuja, Él tiene la intención de que tú vengas solamente a la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino al Padre. Jesús es quien te lleva al Padre. Jesús es quien te dirige hacia la persona del Padre. Es a través de Jesús que el corazón del Padre es conocido, porque a través de Jesús el Espíritu de Dios viene a morar sobre el hombre y el Espíritu de Dios entonces te revela el corazón del Padre. Esto está como muy, ¿verdad? Muy como un trabalengua. Les prometo que estoy terminando, mis hermanos, de verdad. Yo solamente quiero ministrar corazones esta mañana. Dice aquí, Jesús despierta su interés hablándoles de un pan que sacia el hambre. Antes de Jesús reprenderlos, Jesús empieza hablándole de un pan que sacia al hombre. Él les dice que sacia el hambre y no permite que vuelvan a tener hambre jamás. Y que además ese pan produce vida eterna en el que lo come. Los judíos le dijeron, porque fue lo que Jesús hizo, Él provocó algo en ellos, los despertó su ansiedad. Jesús está diciendo, tengo un pan que produce vida, no solamente sacia el hambre. El que come ese pan ya no tendrá hambre jamás, y el que de mí bebe tampoco tendrá sed jamás. ¿Alguien se acuerda de la mujer samaritana aquí? Entonces en ese contexto Jesús le está diciendo, el que come de este pan ya no tendrá hambre jamás. Pero no solamente no tendrá hambre, sino que también tendrá vida eterna. ¿Y qué usted cree que pasó, mi hermano? Automáticamente los judíos que estaban allí en la sinagoga les dijeron, Señor, danos siempre este pan. Pero cuando Jesús entonces destapa a qué pan Él se refiere, cuando Jesús entonces declara lo espiritual a esa gente carnal que está allí, entonces la gente que no estaba en el espíritu rechazó el pan que Jesús iba a darle. Y ya no quieren siempre este pan, sino que dicen, blasfemo es este. Mira, hablando de que pan, ¿y cómo nos vamos a comer su carne y a beber su sangre? Y a partir de ese momento es cuando el maestro empieza a alimentarlos con las palabras en el espíritu que ellos claramente no entendieron. Por eso la misma palabra dice en Juan 6:66, desde entonces muchos de los discípulos o de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La Biblia dice, y voy a centrarme brevemente en esto porque yo no voy a hablar mucho esta mañana, o esta tarde ya. La Biblia dice que muchos son los llamados, muchos, grandes cantidades, multitudes son llamados, millones son llamados, billones son llamados, pero pocos son los escogidos. Porque hay un momento en que Dios va a remenear la mata. ¿Y con qué intención? Es eso lo que está haciendo Jesús aquí. Jesús le está mostrando el corazón de ellos mismos. Que un corazón no renovado, porque miren que la Biblia dice, no dice que todos se fueron. Dice que muchos de sus discípulos que le habían seguido hasta ese lugar empezaron a irse y ya no andaban más con él.
O sea, su corazón, que aún estando con Jesús estaban lejos, empezó a alejarse mucho más. Cuando el corazón de un hombre o una mujer de Dios se aleja de Dios, se aleja del Espíritu Santo, queda poca cosa, poco tiempo para que usted termine donde estaba o peor de lo que estaba. Por eso hoy estamos hablando de llamados por el Padre. ¿Por qué estoy hablando de esta palabra? Porque precisamente las palabras de Jesús eran palabras desafiantes y demasiado profundas para aquellos que escucharon. Es como si el maestro remeciera una mata llena de mangos maduros o de frutos maduros, a sabiendas de que al hacerlo las frutas que cayeren al piso serían aquellas que no permanecerían más en el árbol. Y usted quizá está pensando que yo voy a hablar que los que cayeron son los que son del árbol. No. Los que permanecieron en el árbol son aquellos precisamente que entendieron la palabra que Jesús está hablando. Porque cuando las ramas espirituales se mueven, mis hermanos, y usted empieza a sentir prueba y empieza a flaquear y empieza a ver situaciones y empieza a ver como que las cosas no marchan, ¿sabe qué pasa? Esos frutos son los frutos que caen al piso, son los frutos maduros. Y no es que van a ser vendimiados ni cosechados, esos frutos maduros son los que se van a pudrir en la tierra. Pero los frutos que están bien cimentados en la palabra, y es por eso nuestra intención de que usted conozca la palabra de Dios. Aleluya. Esa gente permanecerá en el árbol. Esos discípulos permanecieron en él. Y cuando Jesús les dice a ellos claramente, a los discípulos, porque los discípulos dicen, wow, qué palabra tan dura ha dicho el maestro, qué difícil es esto, qué incómoda esta palabra, no podemos dirigir esta palabra, mira cómo la gente se va. El Señor les dice, ¿y ustedes se quieren ir también? Y Pedro, me encanta Pedro por la velocidad con la que él actúa. Y Pedro le dice, no, ¿a dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de vida eterna que él hablaba claramente al pueblo, el pueblo no las entendía. Pero hubo un grupo que sí entendió las palabras de Jesús y Jesús a ese grupo entonces les dio salvación. Entonces ese grupo fue llamado por el Padre para pertenecer a la familia del Padre. No todo el que está en la iglesia puede pertenecer a la familia del Padre si su corazón no es transformado, si su corazón no es renovado para entender lo que el Espíritu de Dios está hablando. Ahora, ¿cuál es la intención como pastor? ¿Que se pierdan? No. La intención como pastor es que todo el que viene a esta iglesia entienda y comprenda que ha sido llamado por el Padre. Yo quiero que usted entienda en esta mañana, y es la intención del mensaje en esta mañana, que si usted su pensamiento estuvo vagando como el de los judíos, su pensamiento venga en el entendimiento de que hay que beber la sangre de Cristo, de que hay que comer el pan de Cristo para entrar en la familia del Dios del cielo. Pastor, ¿y qué es eso de comer su sangre y de beber su sangre y de comer su carne? Hermano, se aplica a los sacrificios que tenemos que hacer, a las cosas que tenemos que dejar, a la muerte natural del hombre humano, del hombre carnal, para que el hombre espiritual y la mujer espiritual se manifiesten. Llamados por el Padre. Nunca he visto en el tiempo que tengo en el camino que Dios haya llamado a alguien para avergonzarlo. Nunca he visto que Dios haya llamado a alguien para humillarlo. No he visto nunca que Dios haya llamado a alguien para que esa persona se pierda. Al contrario, los he visto ser llamados para bendecir a otros, para ser bendecidos por Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando Dios me llamó a mí, no me llamó para que yo me perdiera. Al contrario, me llamó para extenderme el tiempo de vida que Satanás había decretado que me quedaba en esta tierra. Pero Dios dijo, yo hoy te llamo, el Padre te llama, ven, arrepiéntete, conviértete de todo tu corazón y verás que las cosas van a cambiar. Amado hermano, aquí hay testimonios poderosos, gloriosos y maravillosos de lo que Dios hace cuando tú eres llamado por el Padre y tú acudes al llamado. Alabado sea Dios. A veces nosotros pensamos solamente en las cosas que tenemos que dejar y por eso nos respondemos de manera concisa, precisa y contundente al llamado del Padre. Pero el Padre jamás te va a llamar para avergonzarte. Él no te va a llamar para dañarte. Él no te va a llamar para matarte. Él te va a llamar para levantarte, para ponerte en alto, para protegerte, para cuidarte aún de ti mismo, porque nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Y Dios nos está llamando, el Padre nos está llamando. Hemos hablado aquí, hablaba en el principio que hemos hablado aquí de la necesidad de un padre, que hablamos aquí del padre y de sus hijos. Y el pastor Edgar expuso muy precisamente y claramente cómo el padre cuidaba de sus hijos, cuánto amor tenía el padre por sus hijos. Alabado sea Dios. Y lo van a estar viendo dentro de poco en YouTube y en la página de nosotros. Aleluya, ese mensaje cuando terminemos de
editarlo, pero lo importante, y les exhorto a verlo de nuevo y a escucharlo para que usted entienda quién es usted y cuán grande amor tiene el Padre por usted. Oré en día pasado por 2 personas aquí en la iglesia y cuando les puse la mano sentí su propio menosprecio. Dirá usted, ¿cómo así, pastor? La autoestima muy baja. Con usted hay gente que yo me conecto de una vez, gente que me da mucho trabajo porque son rocas duras y hueso duro es roer. Pero cuando puse la mano sobre esas personas sentí la baja autoestima de que como que no entienden que han sido llamados por Dios. Que no entienden que Dios tiene algo especial para ellos, que no es cualquier cosa. Mis hermanos, lo que Dios le está ofreciendo a ustedes es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que Él le está ofreciendo a ustedes es una vida plena, es un gozo eterno, inagotable, que no puede salirse de usted. Aleluya. Aún en los momentos de dificultad, Dios llena tu vida con algo que como que es indescriptible. No hay forma de entender y describir con palabras humanas lo que Dios pone en tu corazón cuando Él llega y llena todo tu espacio. Y por eso el Padre en esta mañana te llama. Porque el Padre te llama no solamente para darte vida eterna, es para cambiar y transformar todo tu ambiente, todo tu ser, toda tu persona. Es para hacerte entender que tú eres amado por Él, que tú no eres cualquier cosa, que tú no eres, aleluya, pudiéramos hablar muchísimas cosas. Cuando las prostitutas se convierten, mucha gente dice, tú eres prostituta. No, 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 usted es una hija de Dios. Usted fue en su pasado aquello y su pasado ha sido borrado. El que era ladrón, aleluya, dejó de ser ladrón delante de los ojos de Dios y ahora es un hijo. El que era un fornicario, un adúltero, dejó de ser fornicario y adúltero porque usted fue llamado por el Padre. El Padre tocó su corazón y usted vino al Padre y recibió la salvación que Él quería darle. Yo quiero que esta iglesia entienda que ustedes son diferentes. Somos diferentes en Él. Cuando atendemos el llamado, cuando decimos, Señor, solamente tú tienes palabra de vida eterna, las cosas a nuestro alrededor cambian. La atmósfera va a ser transformada porque su posición de hombre común pasó a ser una posición de hijo. Alabado sea Dios. Yo no soy cualquier cosa y usted no es cualquier cosa. Usted es un hijo, usted es una hija de Dios y tiene que caminar conforme al llamado que Él le ha hecho, al llamado del propósito de Dios en su vida. Aleluya. Hay gente que cree que son poca cosa. Usted no es poca cosa. Usted tiene que entender que si Él es un rey, usted es una princesa, y que si es un varón, usted es un príncipe. Alabado sea Dios, porque el Padre te ha llamado. Oh, gloria a su nombre. Porque cuando estábamos en el lodo cenagoso, Él te extendió su mano y nos sacó de allí. Oh, gloria a Dios para siempre. Entendamos de una vez por todas, aleluya, que somos importantes para Él, que fuimos llamados para redención, que fuimos llamados para sanidad, que fuimos llamados para liberación, que fuimos llamados, aleluya, tomados dentro de lo vil del mundo para ponernos en alto. Alabado sea el nombre de Dios. Nunca imaginé que estaría predicando la palabra, ni tampoco que tendría fluidez en la misma. Sin embargo, el Dios del cielo que habita en nosotros, su Espíritu Santo, lleva la palabra para que penetre los corazones. Oh, gloria a Dios para siempre. Es Él que lo hace, es su gracia, es su poder, es su majestad, y de Él es la gloria. Alabado sea Dios. Tenemos que entender que Él nos ama con amor eterno. Y no hay nada ni nadie que pueda decir lo contrario. Oh, gloria a Dios para siempre. Y lo que Dios ha preparado para ti, no hay nada que te lo pueda quitar, ni nadie que se pueda interponer. Y yo puedo hablar mucho de eso aquí, porque cuántas cosas Satanás ha tratado de detener en mi vida y no ha podido. No porque yo sea un Superman, sino porque tengo un super God behind me. No sé cuántos están aquí, entienden el español mío, pero tengo un super Dios detrás de mí. Y a veces yo hago así, me pongo, Señor, espérate, quédate tú ahí adelante, dale tú. Amén. Y yo no voy a hablar más. Dice aquí en Juan 6:65, y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no les dado o si no le fuere dado por el Padre. ¿Cuántos aceptaron a Cristo aquí ya? Amén. ¿Usted cree que eso lo hizo usted? No, eso lo hizo el Padre. ¿Usted cree que el Padre no le ama? Nosotros creemos que nuestros padres nos aman porque nos dan un tamaño, nos alimentan. ¿Y usted qué tiene? Usted tiene algo más grande que el alimento. Usted tiene algo más grande que una casa, que un avión, que un carro. Usted tiene a Jesús en el corazón morando. Usted tiene a su Espíritu Santo que lo guía, que lo dirige, que le enseña, que lo mueve, que lo trae, que lo saca, que lo vive, que lo brinca, que lo salta. ¿Cuánto alaban a Dios? Dice aquí, ahora bien, ¿a quiénes llama Dios? Y me quedan 3 párrafos para terminar. Dios llama
a personas a quienes ha pensado escoger. Dios no llama a las personas para entretenerlas. Él las llama para salvarlas, limpiarlas, transformarlas y llevarlos a hacer lo mismo por otros. A Dios no le importa si tienes títulos académicos o no. No le interesa si eres grande o pequeño, si eres un pecador detestable o eres uno que guarda las formas. Él te llama para cambiarte a su imagen y darte la oportunidad de redimirte a través de la sangre de Jesús. Aleluya. ¿Qué me enseña la lectura? Que estos hombres fueron llamados por Dios, pero rehusaron ser escogidos. Cuando volviendo atrás se alejaron de Jesús. El mismo Cristo les dijo en Juan 6:63: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. A pesar de haber visto lo hecho por Jesús y la sabiduría con que hablaba, estas personas no entendieron el mensaje y decidieron irse. Pero hubo un grupo que sí se quedaron con Jesús, y son los mismos que en los versos 68b y 69, aleluya, les dice: tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que si usted, mi hermano, se encuentra en este lugar y en esta hora, me permito decirle de parte de Dios, es porque usted ha sido llamado por el Padre para ser partícipe de su gloria y de su reino. Ha sido llamado para ser hijo dentro de la familia del Padre, heredero de la gracia, de la verdad, del poder, de la autoridad y de la eternidad al lado del Dios Todopoderoso. Y tal como nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 1, 21, 22, es Dios quien nos capacita. Ay, no tengo talento. Es Dios quien nos capacita. Pastor, yo no sé orar. Es Dios quien nos capacita. No hay nadie pequeño, y siento decir esta palabra varias veces, no hay nadie pequeño en el reino de Dios. No hay nadie pequeño. Dice la palabra, esta alabanza que vamos a escuchar, que dice: limpio soy. Dice esa alabanza: no hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Y yo quiero que usted entienda, no sé, quiero decírselo tantas veces, me gustaría como grabárselo y dárselo y dejárselo aquí en la iglesia y lléveselo para su casa, una grabación cada uno. Usted no es pequeño delante de Dios. Si Dios lo trajo hoy es porque Él quiere sacarle esa estrechez mental y hacerte entender: eres hijo, eres hija de la gracia, no eres cualquier cosa. Y Pablo dice: Dios es quien nos capacita junto con ustedes. ¿Para qué? Para estar firmes en Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió.